Y en noticias internacionales empezamos en Colombia, porque esta semana reaparecieron Iván Márquez, Santrich, Romaña y El Paisa. ¿Pero quiénes son estos personajes? Fueron miembros de la guerrilla de las FARC, de la narcoguerrilla, y se acogieron al proceso de paz que precisamente para esta época cumple 4 años, cuando se dio su firma con el aval del gobierno cubano. Pues estas personas, luego de acogerse al proceso de paz, incluso convertirse en senadores de la República de Colombia, ahora dejaron las armas, volvieron al narcotráfico, aparentemente están refugiados en Venezuela y en este momento dan ruedas de prensa y salieron con un comunicado en su página web de las FARC anunciando que el presidente Duque, actual presidente de Colombia, debe renunciar. Pues básicamente bajo su anuncio manifiestan que esta es el nacimiento de la segunda Marquetalia. Hacen referencia básicamente al resurgimiento de la organización terrorista FARC que tanto ha causado víctimas en Colombia. Con esto podemos apreciar que el terrorismo y la amenaza de Colombia sigue latente. Y continuamos con más noticias internacionales, moviéndonos ahora a Perú, en donde se reanudarán los vuelos regionales internacionales y la prórroga del estado nacional de emergencia. Pues así es, el ministro de Comunicaciones y Transporte de Perú anunció el sábado vía Twitter que los vuelos internacionales y regionales se reanudarían a partir del 5 de octubre. El decreto se anunció el viernes y se hizo oficial el sábado. En tanto, la presidencia del Consejo de Ministerios de Perú prorrogó el estado de emergencia nacional del 1 al 31 de octubre debido a la pandemia del coronavirus. Durante este periodo, los peruanos no se les permitirá salir de sus hogares a menos que sea para comprar alimentos por razones de salud o para la entrega de alimentos, según la agencia de noticias gubernamental andina. Las reuniones también estarán prohibidas y todo el movimiento estará restringido entre las 11 y las 4 de la mañana en la mayoría de las regiones. Perú, como todos sabemos, tiene hasta el momento 794.584 casos confirmados de COVID-19 y 32.037 muertes relacionadas atribuidas también al virus, según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins. Es el sexto país con el mayor número de casos confirmados de COVID-19 detrás de Colombia, Rusia, según la Universidad de Johns Hopkins. Siguiendo con las noticias internacionales, nos vamos a Europa, porque los líderes iberoamericanos rechazan la mediación de Borrell en Venezuela. Y pues aquí les vamos a contar qué es lo que está sucediendo, porque más de 230 personalidades de la región denunciaron las actuaciones del alto representante de la Unión Europea. Pues esta semana 230 líderes iberoamericanos le enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que rechazaron las denuncias de la mediación que actualmente desempeña Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, y el gobierno de España en la crisis que actualmente atraviesa Venezuela con el régimen de Maduro a la cabeza. Nos dirigimos a ustedes para denunciar las incongruencias y nefastas consecuencias de las iniciativas políticas promovidas por Josep Borrell. Eso es básicamente lo que dice un poco la carta de lo que enviaron, en conjunto con el gobierno del Reino de España, el cual lamentablemente ha dejado de ser legítimo y respetado. Voceros de los intereses de América Latina ante la Comunidad Europea y el interlocutor independiente de la Unión Europea necesitan para considerar la tragedia venezolana, dice la misiva. Pues la dura carta está firmada por los líderes de la oposición venezolana como María Corina Machado, Humberto Calderón Berti, Antonio Ledesma, pero también por varios expresidentes latinoamericanos, entre ellos Álvaro Uribe, Andrés Pastrana. También figuras relevantes de las artes latinoamericanas como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y varios miembros de la derecha española. El texto se conoce luego de que la Unión Europea, con Borrell como interlocutor del bloqueo europeo, anunció el envío de 2 diplomáticos a Venezuela para mediar en las elecciones previstas para el 6 de diciembre y que la comunidad internacional rechaza por no contar con los requisitos mínimos para que sean justas y libres. Desde su posición, el señor Borrell pretende imponer a los venezolanos su peculiar concepción de salida democrática, caracterizada por el aberrante concepto de obtener unas condiciones mínimas para unas elecciones parlamentarias que según él deberían llevarse a cabo
sin importar que se dé un país, que Venezuela en este momento sea un país devastado, invadido, sin soberanía nacional y sin Estado de Derecho, explica la carta, y agrega que es inaceptable mendigar condiciones mínimas a un régimen probablemente criminal, cuyos cabecillas están señalados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad y por ser parte de una organización criminal transnacional como estructura. Además, rechazan el papel de que ha jugado Borrell en este episodio de las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Estos líderes iberoamericanos también se manifestaron en contra de la inclusión de Turquía en este proceso. La misiva, es decir, la carta, dice que Turquía funge como un mediador parcializado porque uno de los actores internacionales que según ellos participa en el saqueo de la nación venezolana y en el esquema criminal transnacional que encabeza el régimen. Es decir, que Turquía anda involucrado, por supuesto, pues saqueando la riqueza del pueblo venezolano. Hablo comillas en esta parte porque dice que la ruta propuesta por el alto representante y por el gobierno del Reino de España con la facilitación del gobierno de Turquía ignora y soslaya intencionalmente tres premisas fundamentales de la tragedia venezolana, que están por encima de cualquier posibilidad de negociar o apoyar algún tipo de condición para las elecciones con el régimen criminal en el poder. Continúa la carta, pues las tres premisas hacen que se refiere a que son sistemática violación de derechos humanos, la ausencia de la soberanía de Venezuela por la presencia de grupos como las FARC, el ELN y Hezbollah, una naturaleza criminal de este régimen de Maduro. Sobre el final de la carta también se hace una dura acusación en contra del gobierno de España. Al tanto, dice la carta, abro comillas, están al tanto de los ministros del Consejo Europeo de las inmensas fortunas del producto colosal del saqueo a la nación venezolana que se esconde en España en redes de criminalidad de cuello blanco. ¿Saben los cancilleres cómo las autoridades españolas permitieron la fuga del narcocriminal y ex jefe de inteligencia de la tiranía venezolana, general Hugo Carvajal, indiciado internacionalmente como narcotraficante y del cual todavía se desconoce si aún se encuentra escondido en España? Pues esas son algunas de las preguntas. En este punto se refiere a la fuga que efectivamente este general Carvajal se dio el año pasado, conocido como el Pollo. Se les fugó a las autoridades españolas y quien tenían en ese momento una extradición pendiente con los Estados Unidos. Pues finalmente los firmantes pidieron a la Unión Europea que se desmarque de las posiciones y los intereses que el actual gobierno español, y luego lanzaron una dura acusación sugiriendo que sus miembros han sido y son aliados ideológicos del régimen venezolano. Pues esta es la situación que se vive en este momento en Europa con Venezuela, porque precisamente Turquía también resulta involucrado en esta situación. Recordemos que el actual dictador de Venezuela pues está pidiéndole a la Unión Europea y a otros organismos internacionales que vengan el 6 de diciembre a Venezuela porque supuestamente habrá elecciones democráticas. Ahora nos movemos un poquito más y vamos a Brasil, en donde el Carnaval de Río de Janeiro se suspende por primera vez en 108 años. Este es el evento festivo más importante de Brasil y uno de los más famosos en todo el mundo. El Carnaval de Río queda suspendido en suspenso por primera vez en los últimos 108 años por causa de lo que todos conocemos, la pandemia del coronavirus, ya que las escuelas de samba y las comparsas condicionaron todo esto del desfile a la vacuna. El último carnaval atrajo a 2.1 millones de visitantes, moviendo una cifra de hasta 900 millones de dólares, confirmando que esta es la ciudad principal como destino turístico de Brasil. Pues aglomeraciones de este nivel suponen un gran riesgo para el país como Brasil, pues actualmente es el segundo con más muertes por COVID-19 en el mundo, después de nosotros, los Estados Unidos, con casi 250.000 fallecidos, y el tercero con más contagios, con aproximados 4.6 millones de casos. Un evento como este, pues de contacto directo con miles de personas sin protección, en espacios limitados, bebidas alcohólicas compartidas, roces de cuerpos sudorosos con muy poca ropa y hasta besos con desconocidos, son comunes en el Carnaval de Río de Janeiro, lo cual se convierte en una verdadera pesadilla para las autoridades sanitarias. Entonces se les da la razón en haberlo suspendido. Lamentable, pero es una decisión bien tomada.